Muy buenas noches y bienvenidos a esta cita dentro del programa que el excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo lanzaba sobre el mes de julio aproximadamente, anunciando la gran cantidad de actividades que se iban a desarrollar en diferentes lugares de Marmolejo. Unas charlas, actividades en definitiva que están enmarcadas dentro de ese programa Noches Mágicas, hay que decirlo de esa forma, de Marmolejo. Con nosotros se encuentra el concejal de Cultura y de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Marmolejo, Rafa Valdivia, al que, bueno, antes de nada, darle las buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches, Vicente. Lo dicho, un lugar emblemático y, como me decía Paco antes de comenzar, hoy vamos a conocer mucha historia de Marmolejo. Así es, bueno, como bien explicaba, buenas noches a todos y a todas. Es una actividad más de esa amplia programación cultural que hemos puesto por primera vez este verano y que empezaba por allá por el mes de julio, primero de julio, con conciertos de música, cine en los barrios, cine en el Museo de Maite Pínola, el concierto de ópera y zarzuela que pudimos vivir en el balneario Marmolejo. Y bueno, esta noche también hemos querido que dentro de ese programa cultural, pues aprovechando nuestras plazas, aprovechando nuestras calles y un lugar emblemático que hemos puesto en valor, como es esta plazoletilla, en la que, digamos, fue el origen de Marmolejo, pues que tuviésemos la ocasión de disfrutar esta noche, aunque hace poco fresquito que ya se está levantando algo, de historia, de la historia de nuestro pueblo, de la historia del castillo de Marmolejo, y recuperar esa historia gracias y de la mano, como siempre, a Francisco Cerezo, a Paco Cerezo, que siempre que le pido ayuda, pues acude de momento para colaborar en los temas culturales e históricos del ayuntamiento, y por supuesto ya arrastra también a su grupo, al grupo de teatro de Marmolejo, que como vemos, pues, y lo veremos, nos llevaremos una grata sorpresa y será una velada estupenda. Me decía esta tarde, concejal, ¿cuántas sillas ponemos hoy en la plaza? Realmente es que no sabíamos la afluencia o la llamada que podía tener la charla que vamos a mantener con Francisco Pérez casualmente en unos minutos. Se ha quedado pequeña la plaza, ¿no? Esto es que nunca lo sabe. Alfonso viene a casi todas las actividades culturales y nos hemos visto con 5 personas, otras con 10, otras con 500 y otras, pues digo, esta noche aquí pues 40, 50, lo que hablábamos con Paco, pero bueno, así vengo que no puedo ni hablar de carrera silla y también quedan algunas en el teatro, por si alguno se ha quedado sin silla, pues allí las puede coger. Yo me da alegría de que en un espacio así pues podamos disfrutar de una actividad cultural como esta. Gracias, Rafa, te dejamos que disfrutes también con el resto de los presentes y los que nos van a ver también. Se trata de un hombre como Francisco Cerezo, un aplauso. Me digo, cuando se trata de un hombre como él, porque me voy a permitir que, bueno, realmente yo a Paco, yo me llevé una impresión de Paco hace ya muchos años. Estaba yo hecho un chaval muy pequeñito, porque yo con mi padre iba para arriba, para abajo, iba mucho acto, yo veía a Paco haciendo esto, pintando, haciendo un montón de cosas, y de golpe y porrazo me dice mi padre: niño, vamos a ir a la estación de Renfe, que vamos a sacar 2 billetes, uno para tu madre y otro para mí, que nos vamos a ir a Barcelona, a la cocina. Y yo cuando vi a Paco aquí vendiendo billetes, digo, esto no puede ser. También. Esto no puede ser. Y realmente me chocó, porque yo a Paco lo conocía de esa forma tan activa como es realmente hablando, incomodando, hay que decirlo así, porque Paco no se conforma con nada. Paco llega a una noticia y la profundiza. De hecho, tenemos mucho que aprender y mucho seguro que leer de cosas que Paco tiene por ahí guardadas. Y yo creo que esta noche va a ser un punto de inflexión para que muchísimos de los aquí presentes podamos disfrutar de esa historia de Marmolejo. Una charla la que vamos a tener, que no la vamos a hacer normal y corriente, una charla como diciendo, conferencia. Venga, ahora se estira Paco aquí hablando 50 minutos y nos aburrimos. Yo creo que el formato es aceptado. Todos presentes, un moderador, en este caso un servidor, haciendo preguntas. Seguro que de las preguntas que yo realice, de lo que conteste Paco,
va a surgir muchísimas preguntas. No se preocupe que al final de la noche, si quieren ustedes, puede Paco también sacar esas dudas o esas tiritas que tengan ustedes clavadas sobre el tema que hoy vamos a realizar. Y como bien decía el concejal, donde va Paco, va su grupo de teatro. Por lo tanto, la noche la pondrá el punto y final una pequeña representación del grupo Mi Teatro, que viene pero que muy bien, o como anillo al dedo, al tema que hoy vamos a desarrollar en los próximos minutos. No se van a aburrir, se lo garantizo, porque realmente es un tema muy importante. Y como siempre, cuando uno va por ahí dice, ¿de dónde eres? Pues de Marmolejo. ¿Es cierto, Paco, eso que dicen que Marmolejo y el mármol tiene algo que ver? Cuéntame. ¿Viene Marmolejo del mármol? Buenas noches. Vamos a ver, esa es una vieja creencia que hay aquí, siempre se ha escuchado de padre a hijo, se ha ido transmitiendo de que si Marmolejo, una cantera de mármol que está lejos, nah, son tonterías. Eso es un simple juego de palabras que no tiene otra razón de ser que una cándida respuesta al interrogante ese de dónde viene Marmolejo. Y la prueba es evidente. Si hubiera existido aquí en nuestra tierra alguna cantera de mármol, alguna industria, o no sé, pues sencillamente habría restos, y los que conocemos el término, pues sabemos que no es así. Piedra de arenisca, toda la que queramos, pero de mármol no tenemos nada. Pero por otra parte tampoco vamos a dejar muy escondida la piedra de mármol, porque algo tiene que ver el mármol con Marmolejo. Ya lo veremos a lo largo de esta noche. Se van ustedes a hartar de desaprender cosas de Marmolejo, espero. Y luego al final, pues, si buenamente podemos responder a lo que sea, aquí estamos. Seguro que sí. Vamos a viajar un poco en el tiempo, Paco, al principio de la historia, si te parece. En ella, ¿dónde empieza a vislumbrarse Marmolejo? Bueno, en nuestro término tenemos muchísimos yacimientos arqueológicos, más de los que suponemos, pero muchos más. Y son de diferentes épocas. El más antiguo del que yo tengo constancia o conocimiento, por lo menos, es el de la Marquesa. Allí, en la época de la Edad de Piedra, hacia el final de ella, en el Neolítico, he podido encontrar hachas de piedra. Ahí las tienen ustedes. Evidentemente, eso oscila entre unos 8.000 y 4.000 años antes de Cristo. El mango no, el mango se lo he puesto yo de un árbol que cogí el otro día, pero la piedra sí la tienen ustedes ahí, que tiene esa antigüedad. Es el primer vestigio, la primera materia que tenemos de alguien de Marmolejo. Eso lo hizo un marmolejeño hace, pues, entre 4 y 8.000 años antes de Cristo. Que a 2.000 que llevamos, pues unos 10.000 años de antigüedad pueden tener esas piedras que ya la hizo un marmolejeño. También pueden ver esta otra, que también es del mismo procedimiento, de la misma procedencia de la Marquesa, y también es del Neolítico. Pero bueno, todo esto, pese a ser interesante y atractivo, porque nos remonta a la oscuridad de los tiempos, lo vamos a obviar un poquito porque evidentemente de aquí, del Neolítico, no surgió Marmolejo. Evidentemente surgió muchísimo después, y esto no tiene nada que ver con el origen de Marmolejo, pero bien está dejarlo ahí para saber un poquito de los antecedentes. Estos eran productos que elaboraban los marmolejeños de ese entonces en digamos, núcleos aislados, diseminados por el término, que eran fundamentalmente núcleos familiares en los que se reunía la familia en torno a explotaciones normalmente agrícolas y un poco menos, pero bueno, también ganaderas, pero agrícolas sobre todo. Nos habla de estos años, Paco, del 8.000, del 4.000 años antes de Cristo, la finca de la Marquesa. Entonces, ¿dónde encontramos por primera vez Marmolejo? Con un poco de consistencia, lo tenemos o lo encontramos en los cartagineses. Sí, con todas las reservas del mundo, hacemos caso a lo que dice la tradición y que recogen los autores antiguos de los cronicones, los cuales hay que leerlos con mucha cautela porque no siempre dicen la verdad, pero bueno, tampoco andan muy lejos de ella. Y que esos cronicones y de esas historias viejas que se conservan en los archivos, en las bibliotecas, en la última estantería donde nadie llega y que hay que tener vocación y ganas de buscarla, pues allí encontramos con estas noticias de que el Marmolejo es de origen cartaginés, o al menos eso dice. Y el compendio o el resumen de todo lo que dicen esas viejas historias
nos lo ofrece muy bien resumido don Joaquín Ruiz Jiménez, un catedrático de Jaén, en el tomo primero de los apuntes para la historia de la provincia de Jaén, cuando dice: para nosotros es evidente que Marmolejo se llamó Útica por los cartagineses, bien porque ellos la fundaron o engrandecieron, bien porque al conquistarla cambiaron su nombre primitivo por este otro, por el de Útica, que les recordaba la famosa ciudad del país de donde venían, que aún existe y aún hoy día se puede visitar como centro turístico. En el norte de Túnez está Útica, que es una ruina, vamos, y son perfectamente visitables como cualquier otro atractivo extranjero en Túnez. Y de ahí viene Útica, de ahí viene el pueblo. Te sigo pinchando, Paco, con más certeza. ¿Dónde aparece por primera vez nuestro pueblo? Pues ya con más certeza en los romanos. Los romanos establecieron en nuestras tierras dos asentamientos, dos núcleos de población: Ucia o Útica y Uciesen. Aunque parece ser que son dos núcleos diferentes, pero tampoco está muy claro porque también no hay acuerdo entre los historiadores, no hay acuerdo al respecto. Pudiera ser uno. Pero vamos, yo apuesto porque son dos: Ucia o Útica y Uciesen. Entonces, por lo que nos dice, los romanos sí fueron muy importantes para el pueblo de Marmolejo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero no solamente para Marmolejo, sino para toda la península ibérica, para toda la Iberia, como yo decía, para tierra de conejos, porque Iberia es tierra de conejos, según los romanos. Porque los romanos supusieron un cambio radical en las tierras que ellos iban conquistando. Llevaron un orden social, llevaron una lengua común, el latín, llevaron avances culturales, progresos mecánicos, infraestructuras, construcciones, y de ello dejaron un buen testimonio diseminado por las tierras de Marmolejo. Y sobre todo los dos núcleos de población que hemos dicho, Ucia o Útica y Uciesen. Ucia o Útica en las Torrecillas y Uciesen en los llanos de San Julián, por donde está la gasolinera de la Tamoil más o menos, al lado del cortijo del que hoy ya solamente existe el recuerdo de donde estuvo, pero era el cortijo de San Julián, allí llegando a la vía del ferrocarril. Después de ello, Útica, que es la que tiene más relevancia documental y la que más significación histórica a nivel local, entre otras cosas porque fue el primer y más importante núcleo habitado con carácter de villa que hubo en nuestras tierras. Su importancia y su magnificencia debió de ser mucha porque en el sitio donde estuvo ahí las Torrecillas de siempre ha sido muy frecuente encontrar restos romanos, teselas, tejitas de estas pequeñas de formar los mosaicos, tégulas, monedas, frisos, capiteles, en fin, muchísimas por ahí por las Torrecillas. Sin embargo, de Uciesen, no parece que fuera tan ampuloso como Útica o como Ucia, ya que en el terreno donde estuvo, pues no se ha prodigado mucho en restos arqueológicos. Sí, sin embargo, tiene un lugar arqueológico muy importante y que no sé si será conocido a nivel de todos, que es el Cerro del Pimiento. Yo creo, y lo he consultado con algunos historiadores locales, que si algún día se escarbara en el Cerro del Pimiento se encontrarían muchísimas sorpresas. Entonces, como decía, Uciesen pues nació allí en los llanos de San Julián porque entonces pasaba por allí la vía Augusta, que ahora después hablaremos de ella, la autovía que cruzaba la península ibérica, y entonces Uciesen, lo mismo que hoy día de tramo en tramo de la autovía hay estaciones de servicio o zonas. Los romanos también, de tramo en tramo de sus carreteras, tenían unas áreas de servicio, tanto de alojamiento, como de comida, como de reparación de los carros, como veterinarios para los caballos, en fin, para cambiar caballos, para comprarlos, para reponerlos. Todo eso se agrupaba en tramos a lo largo de las carreteras romanas. Y Uciesen, nuestro pueblo, o posiblemente, allí fuese una zona de parada de la carretera de los romanos. Ahí lo estamos viendo en esa diapositiva, Uciesen. Sí, entonces, por lo que la autovía y el Pueblo Sauniano. Lo que estás contando es que quizás Uciesen, el primer Marmolejo, pudo ser una especie de hotel, ¿no? Hombre, eso ya sería mucho concretar, pero bueno, aunque en cierto modo pudo serlo. Porque, como he dicho antes, hay que tener en cuenta que por las tierras de nuestro pueblo discurría la célebre, la famosa Vía Augusta. ¿La Vía Augusta?
La vía Augusta era una vía de comunicación muy importante del Imperio Romano. Todos habremos escuchado decir alguna vez que todos los caminos llevan a Roma. Aquí tiene su origen. Los romanos establecieron, la capital del imperio era Roma, evidentemente, y de ahí partían una serie de caminos en forma radial que iban hasta los confines de la tierra que ellos tenían conquistada. Eso se debe a que ellos consideraron muy importante mantener la información, la comunicación. Como un imperio tan grandísimo, claro, si no había un control y no sabíamos lo que pasaba en tal sitio, pues no se podía, por ejemplo, las tropas ir a ese sitio si hacían falta o aplicar un comercio o lo que sea. Entonces ellos la comunicación la consideraron muy importante y para ello establecieron una red radial de vías de comunicación, y una de las cuales, la más famosa, es la vía Augusta, que pasaba precisamente por aquí, por Marmolejo, como ahora veremos. Seguía casi el mismo trazado que hoy conocemos por la vía, ahí tenéis en puntito la vía Augusta, que no es de España, y en línea continua negra pues la que sí es de España, que como veis pasaba precisamente por Marmolejo. Esta, digo, que seguía casi el mismo trazado que lo que hoy conocemos como la General Vieja, no la autovía, la General Vieja, la que va por allí arriba por los cerros aquellos. Si bien venía de Andújar, cuando coronaba el Montesillo, ahí se bifurcaba en dos ramales. Uno seguía por la misma General Vieja, no sé si me estaréis siguiendo, por la General Vieja, y otra bajaba por la media ladera, o como va a hacer la autovía hoy, que creo que se llama esa zona, se llama Falda Camisa, pasaba por el cortijo de la Galinda, cruzaba el arroyo Salado, pasaba por y el mismo camino que había antes para ir a San Julián. Hace ya algunos años, los más viejos lo conoceréis, que habremos ido de romería por ahí. Pues por ahí iba la vía Augusta. Y llegaba a los llanos de San Julián, pasaba por Uciesen, cogía la autovía, la cuesta que hay por encima del pueblo de San Julián, y volcaba ya a la zona de Villa del Río. ¿Paco, quedan algunos restos de ella? Pues no, de la vía Augusta por aquí, por Marmolejo, no quedan. Quizás por la General Vieja, yo sí he tenido ocasión, si nos fijamos, por los bordes hay unas piedras muy antiguas que posiblemente sean del firme primitivo de la vía Augusta, pero así visible, gordo, nada. Bueno, ¿alguna otra prueba del Marmolejo romano? Bueno, vamos a ver antes esto de la vía Augusta que le he dicho, ¿cómo era? Música de fondo. Este es un documental que he hecho para que vean ustedes por dónde y cómo se introducía la vía Augusta.
Bueno, pues ya habéis visto que los romanos por aquí construyeron dos variantes de la Vía Augusta, la que iba por la General Vieja y la que bajaba por la Vega del Suspiro, por la estación del tren y por San Julián. Hacía anteriormente una pregunta, era que si quedaba alguna otra prueba de marmolejo romano. Pues sí, hay otra y es muy interesante, tanto que es que casi yo la que más me ha gustado encontrar, que es la famosa, los famosos vasos de Vicarello. Los vasos de Vicarello se trata de unos vasos de plata en forma de columna que se encontraron en el año 1852 en unas termas romanas junto al lado, un lago donde había un balneario, donde parece ser que alguien de Cádiz, un gaditano, pues fue a curarse, como venía la gente aquí al nuestro, y como exvoto, como ofrenda al dios de la salud de él, pues hizo estos 4 vasos. En él tuvo la santa paciencia, bueno, encargó, que le fueran grabando todos los pueblos que había desde Cádiz hasta Roma. Entonces, en el vaso chico, en el que tenéis ahí el detalle, como podéis ver, está entre Épora, que era Montoro, que está probado que era Montoro, y Adnoula, que era Villanueva de la Reina, veis que está Uciesen. Y además también marca las millas romanas, que es un poco menos de 1 metro, a la que estaba cada uno. Entonces, según eso, Uciesen estaba a 17 millas de Épora, de Montoro, y a 18 de Arnoula, de Villanueva de la Reina, que son distancias que se corresponden con relativa exactitud a las actuales. O sea, lo que pasa es que, claro, hay un margen, porque los millas y los metros al no ser iguales, hay una diferencia, no se puede saber exactamente, pero si no sabríamos dónde estaba Uciesen, a 17 millas de Montoro y a 18 de Villanueva de la Reina. Lo que pasa es que no se puede averiguar. Pero lo que sí nos dice eso, que es cierto, es que existía, y muy importante, Marmolejo o Uciesen. Tened en cuenta que desde Cádiz hasta Roma, o desde, si empieza aquí Cádiz hasta Roma, hay muchos pueblos, pues entre ellos está Marmolejo. O sea que Marmolejo tenía cierta relevancia en tiempos de los romanos, efectivamente. Como he dicho antes, los 2 únicos vestigios que tenemos más importantes de los romanos de la Vía Augusta, pues son, viniendo de Córdoba para acá, el puente romano, un puentecito que hay, no sé, hay que fijarse un poquito porque está al lado de la autovía, saliendo de Villa del Río para acá, entre Villa del Río y la gasolinera esa de los caballos, ahí sobre el arroyo salado de Porcuna está el puente romano ese. Por ahí ese es el último vestigio que hay de la Vía Augusta. Y luego por la otra parte, viniendo de la parte del norte, pues tenemos el Miliarium que hay antes de llegar a Villanueva de la Reina, por la carretera que va a Espeluí, que ya habéis visto la foto antes, que hay esa columna de granito, de piedra, que indicaba las millas y algunas otras cosas. Esos son los 2 únicos sitios. Lo otro, lo que queda aquí en medio, no sé por qué, pero no existe nada de vestigios romanos de la vía esta. Entonces, en nuestro término, ¿hay vestigios romanos que no sean de la Vía Augusta ni de Útica? Sí, claro, por supuesto. Visibles y visitables 4, que son, primeramente, el puente. Este es el puente que cruza el río Jándula a 200 metros de su desembocadura. Ahí tenéis la finca del Rincón, y a este lado, por aquí está la ropera de Andújar. Este lado es Andújar y acá es Marmolejo, evidentemente. Bueno, pues aquí en la parte de la ropera, ya lo veis aquí más ampliado, ¿cómo se ve el puente romano? O sea, que el puente del Rincón, que atraviesa el Jándula, es romano. La base, el otro no, el otro evidentemente es actual. Este de arriba es actual. Pero por aquí abajo aún se ven algunos ojos romanos. Luego tenemos también, más cerca, aquí pasado el balneario, a la parte de la derecha, por donde está el arroyo del agua, en una pequeña meseta que hay, tenemos esos restos romanos que son una especie de alberca o de terma, no sé qué uso tendría eso, pero está ahí en el olivar está ese corralito romano que podéis ver, es el mismo, solamente sacado de diferentes ángulos, pero ese es otro vestigio romano. Luego también tenemos, en ese mismo sitio, subiendo, conforme se sube por la cuesta que va al agua La Paz, en la primera curva, en el terraplén de la derecha, cuando paséis, si os fijáis, veréis que hay una casa medio enterrada. Ahí la tenéis. Aquí abajo la he resaltado mejor con estas líneas, pero ahí, fijaros cómo se ve el tejado y la casa. Es curioso. Como siempre pasamos por ahí,
y como viene en curva siempre vas con el coche y vas pendiente y no te fijas. Pero la próxima vez que paséis, pararos y miraros, verás cómo se ve esa casita ahí. Y por último también tenemos un camino antiguo, también de los romanos, salvo que alguien más docto que yo, un simple aficionado, diga algo en contra, pero yo creo que es romano, que va atravesando la loma de la Marquesa, desde el Salto del Lobo, que está por aquí por el barco, o entre el barco y el balneario, al otro lado, al vado de Casalnueva. El tramo de camino ese que sube desde el río hasta coronar la loma de la Marquesa, ahí lo veis cómo está cubierto con losas, todavía tiene losas romanas. Y dentro de esas losas, como podéis ver, algunas de ellas todavía tienen cincelados los surcos a lo largo del camino, que es sencillamente para que la llanta del carro se meta en ese surco y lo siga, para que no se caiga al precipicio. No sé si me explico, es una hendidura que hay en las piedras para que el carro no se caiga al precipicio, sino que siga el camino adelante. Bien, esto en cuanto a la época romana. ¿Y después de los romanos, Paco? Pues, mira, aproximadamente el Imperio Romano empezó unos 500 años antes de Cristo y terminó, pues, 450, 500 años con la caída del Imperio Romano, también después de Cristo. Unos 1000 años duró el Imperio Romano. Y tras ellos llegaron a nuestra tierra, a España y a Marmolejo, claro está, los visigodos. Curiosamente, hace unos años que se encontraron unas tumbas por ahí por la zona de Las Calañas, entre la Calera y el canal de regadío, unas tumbas que pertenecen a esta época. Son de la última tramo de los romanos y principios de los visigodos. Ahí tenéis la tumba antes de abrirla. Después de abrirla, lo que tenían dentro, evidentemente, cadáveres, evidentemente cráneos. Y son de esa época, de aproximadamente 500 después de Cristo, hace unos 1500 años que son esos restos. Tanto esos como los de el resto del cuerpo, los esqueletos. Este pueblo anduvo por los visigodos, anduvieron por Marmolejo unos 400 años, pero aparte de esto yo no he escuchado que hayan dejado ningún rastro ni ninguna historia más al Marmolejo. Pues si te parece ahora hablemos de los árabes en Marmolejo. Bueno, los árabes, estos sí son los grandes triunfadores, los grandes visitantes. La invasión árabe en España fue curiosa porque se tiene por cierto que comenzó con la batalla de Guadalete en el año 711 y culminó en el año 722 en Covadonga, allí por la parte norte, donde don Pelayo pues hizo un contraataque y tuvo la primera victoria. Es curiosa, decía, porque si observáis, los árabes tardaron 11 años en atravesar España y 750, casi 800 en desplazarse, o sea, les cundió más conquistar que luego expulsarlos de la península. Que terminó en el año 1492 con la toma de Granada. Así que barajando estas fechas, pues podemos deducir que si en el 711 entraron en la península con la batalla de Guadalete, por el año 713 o 715, por ahí, estaban en Marmolejo. Es una cosa curiosa porque se establecieron en Marmolejo, pero en Marmolejo aquí, no en Útica ni en Uciesen. Tal vez porque los visigodos, que estuvieron entre los romanos y ellos, lo habían destruido, o bien porque no consideraron oportuno conquistar o aposentarse aquí en el pueblo, en Ucia o en Uciese, se aposentaron en Marmolejo. Entonces, ¿podemos considerar a los árabes los primeros marmolejeños? Bueno, exactamente no, de la misma forma que tampoco se podía catalogar como tales a la gente que, sin duda, por estos alrededores, por núcleos aislados, tipo cortijos, pues existirían. Como dije antes, núcleos familiares en torno a alguna huerta o alguna explotación agraria. Entonces eso no es pueblo, esos son núcleos muy aislados. Y los árabes pues no fueron marmolejeños en sí. En todo caso, podríamos considerar a los árabes como los primeros moradores, de lo que después sería el Marmolejo actual. Porque si tenemos en cuenta que el castillo era un recinto militar de vigilancia y comunicación, como veremos más adelante, sus habitantes, o los que había dentro, evidentemente tenían que ser soldados. Y los soldados no son exactamente vecinos. Son moradores, viven en esta tierra, pero no tienen la identidad o la relación social de pueblo. Entonces los árabes no se puede considerar como los primeros habitantes de Marmolejo, sí los primeros moradores. Entonces Marmolejo no nació en torno a ese castillo del Carla. Sí nació, pero todavía no.
ya he dicho antes que el castillo lo construyeron los árabes, pero no como elemento defensivo en sí, sino como mucho, por el tamaño del castillo, que luego también lo veremos, podía albergar pues alrededor de unas 10 o 20 personas, y bastante apretada en ese caso. Entonces no era un elemento defensivo, era un elemento de vigilancia, un elemento de aviso. Ellos estaban ahí permanentemente pendientes y en un momento dado de peligro, que veían algo raro, lo que hacían automáticamente era dar aviso mediante ahumadas. La ahumada pues era una forma muy rudimentaria de comunicarse. Lo más gráfico que tenemos, que lo tenemos todo en mente, es las películas del oeste. ¿No habéis visto cómo los indios hacen señales de humo? Pues igual. Entonces consistía en que en los torreones, en los castillos, este no era un castillo en sí, vamos, castillo como se entiende, con su almena, su fortificación, con todos los elementos. Este era un torreón grande que seguramente se construyó sobre otro anterior romano, que era un punto de vigilancia, pero no era un castillo en sí. Entonces la ahumada consistía en eso, en tener casi siempre un fuego encendido, un fuego grande encendido, y un buen almacenamiento de materia, de combustible verde, hierba recién cortada, madera húmeda, algo que produjera humo. Entonces, en un momento dado, cuando ellos tenían que transmitir alguna noticia a los pueblos de al lado, que sí tenían soldados operativos y prestos para combatir, entonces lo que hacían eran señales de humo, eran la ahumada, y consistía en echar cosa húmeda, un combustible húmedo, sobre un fuego. Se producía una columna de humo y ya eso era, tendrían a lo mejor alguna contraseña, si era más denso, si era menos denso, si era más continuo, pero claro, evidentemente se trataba de comunicar mensajes breves y cortos, nada de conversaciones como con el, con el WhatsApp. Eso requería, Paco, tener una serie de cadenas de castillos a una distancia más o menos visible, ¿no? Para cuando hiciesen esa humada claro, se pudiese divisar, ¿no? Claro, evidentemente, y lo había. Si vais, cuando vayáis de viaje, tenéis cierta curiosidad, el horizonte que ¡pum!, sale por aquí una torre, un torreón, sin más cerco, ni más muralla, ¡pum!, otro torreón. Y era para eso, porque eran elementos repetidores de esa señal de humo. Entonces tú veías que aquel te estaba diciendo que por allí venía el enemigo, pues tú lo que hacías era hacer otro fuego, hacer ahumada para decirle al siguiente que venía el enemigo. Así hasta que llegaba la noticia donde tenía que llegar. Con lo cual se conseguía con cierta rapidez, porque estaremos hablando que en hacer la señal de humo se tarda 10 o 15 minutos. Y una señal de aquí a Córdoba, pues a lo mejor llegaba en una hora. O sea que era un método, no eran tontos los... aquí en Marmolejo hubo 3 castillos de ese tipo. Este, de aquí del pueblo, el de Casas Nuevas, que había un castillo en Casas Nuevas, aún se ven todavía los cimientos, si os fijáis allí cuando vayáis. Bueno, no se puede ir porque hay una tapia que impide el paso, pero están los cimientos todavía. Y el de la Aragonesa, por supuesto. También hay 2 posibles más, uno en la Marquesa y otro en la Campana, pero esos están más difusos en el aire. Estos 3 sí son ciertos. Entonces, en definitiva, podemos decir que los castillos de Marmolejo eran árabes, ¿no? Como he dicho antes, quizás estuviese construido sobre un oppidum. Un oppidum romano era un sitio elevado, un terreno elevado, con una especie de meseta, un cerrete, donde ellos se asentaban allí y de allí diquelaban todo lo que se veía venir. Entonces, el castillo de Marmolejo, evidentemente, o casi con toda seguridad, estaba construido sobre otro anterior romano, sobre un oppidum romano, lo cual es fácilmente comprensible, porque si con la imaginación nos subimos a lo alto de la torre del castillo que estaría ahí, pues fijaros todo lo que se divisa, casi Andújar, casi Villa del Río, o por lo menos todos los llanos de San Julián, toda la sierra, y por ahí por la parte de los pantanos, pues casi también se abarca bastante, o sea que se veía bastante. Bueno, aquí estamos viajando en la historia de una forma, creo que a paso de gigante. Vamos a seguir con esa historia de Marmolejo y preguntarte, después de los árabes, ¿qué tuvimos aquí en Marmolejo? Pues después de los árabes, los cristianos. La Reconquista. Eso, la Reconquista. Que, referida a Andalucía, claro está, es decir, el siglo XIII, que es cuando se inició aquí con la batalla de la Nava de Tolosa en el 1212, es cuando marca el nacimiento de bastantes pueblos, entre ellos Marmolejo. Marmolejo nació durante la Reconquista. La Reconquista cristiana, como lo están viendo, del siglo VIII a finales del siglo... En el siglo VIII es cuando comenzó allá arriba, en Covadonga, y en el siglo XV, 1492, cuando terminó con la toma de Granada por los reyes católicos al rey Boabdil. ¿Y cómo
Pues la Reconquista en lo que afecta a Andalucía, o al andaluz, como los moros, como los árabes llamaban a estas tierras, comenzó, como he dicho, en el 1212 con la batalla de las Navas de Tolosa, en la provincia de Jaén, cerca de Santa Elena la Carolina. Pero lo que nos atañe a nosotros fue en 1224. En 1224 el rey Fernando III el Santo, la Reconquista, antes venían los reyes de Aragón, de León, venían, se peleaban entre ellos y cuando no tenían nada que hacer, pues bajaban y echaban a unos pocos moros y luego después se subían otra vez y seguían peleándose entre ellos. Pero hubo un rey, Fernando III el Santo, el que dijo no, aquí hay que meterle mano y hay que recuperar España entera para la cristiandad, para los cristianos. Es que entonces tenemos que pensar con la mentalidad de entonces. Y entonces, así, en el año 1224, estando las Cortes en Toledo, pues da una batida que llega hasta la provincia de Jaén y aquí había un emir árabe que después del derrocamiento de los califas de Córdoba, de Abderramán III, que fue el último, se repartió todo el imperio califal, se repartió en trocillos, los reinos de Taifa, entonces se hicieron pequeños países árabes, el de Córdoba, el de Sevilla, el de Murcia, el de Jaén, que estaba en Baeza, y el emir de Baeza, al-Bayasí, que quiere decir el baezano en árabe, era el que tenía toda esta zona. Y entonces en el 1224, cuando viene Fernando III el Santo, dando esta batida de los árabes, resulta que este al-Bayasí estaba en guerra con sus homónimos, con los emires de Córdoba, Sevilla y Murcia, y lo tenían verdaderamente ya acogotado, lo tenían ya en la última. Entonces, cuando ve venir al rey cristiano aquí, ¿qué hace? Va y le rinde pleitesía, se pone a su disposición, le dice que si quiere colaborar con él, que él le ayudará en la reconquista, y como prueba de buena voluntad le ofrece 2 plazas, Andújar y Martos. El rey Fernando III el Santo sigue con su reconquista, va a Quesada, la destruye, la reconquista y después destruye todo alrededor, y va a Jaén en el año 1224 también y hace lo mismo, toma Jaén y destruye todos los alrededores. Eso hizo porque era santo. Entonces, cuando llega el invierno, como no eran operativos el ejército en el invierno, ¿qué hace? Que se retira a Toledo otra vez. Y al año siguiente vuelve a bajar, en el 1225, vuelve a dar otra batida a la reconquista y le dice al Bayasí: oye, lo que me dijiste el año pasado, venga, que si quieres que te defienda. Entonces al Bayasí efectivamente le da las 2 fortalezas, la de Andújar y la de Martos. Según la tradición, la toma de la plaza de Andújar por los cristianos fue el 18 de julio del año 1225. Pero no pensemos que fue, vamos a ver, que entraron los cristianos por un lado y salieron los moros huyendo por otro. No, no. La reconquista no consistía en expulsar, como estamos pensando, al pueblo. Era una sustitución administrativa y, por supuesto, militar. Pero la gente seguían trabajando en lo suyo. Los moritos, pues seguían, y los judíos, que había esas dos clases, ellos seguían en sus oficios. Entre otras cosas porque no le convenía a ninguna de las dos partes levantar vuelo. A los habitantes del pueblo porque tenían allí sus casas y tenían su vida. Y a la corona, a los cristianos que venían atacándoles, tampoco les interesaba que salieran corriendo, porque se quedaban los campos vacíos, entonces no había impuestos y la guerra costaba mucho dinero. Entonces fue una sustitución pacífica. Entonces lo que he dicho, Andújar pasa a ser cristiana, a manos cristianos, el 18 de julio del año 1225. ¿Qué pasa después? Que mientras que llegan los cristianos a Andújar, se hacen cargo de la situación, sustituyen a los árabes, administrativa y militarmente, vuelvo a repetir, no civilmente. Pasan los días, estamos en el 18 de julio del año 1225, entra agosto y ya que han aclarado la situación de Andújar, pues entonces salen a aclarar la situación de los alrededores. Villanueva de la Reina, La Higuera y Marmolejo. La llegada a Marmolejo se produjo el 10 de agosto de 1225, con lo cual, señor concejal, Marmolejo nació el 10 de agosto de 1225, exactamente.
62 años hace unos días, ¿no? Claro está, día de San Lorenzo, el día de agosto, el día de San Lorenzo. Y después Y es que si ahora tenemos que cambiar el escudo y el himno. Bueno, y después, ¿qué fue lo que pasó, Paco? Bueno, pues obviamente Marmolejo, el pueblo no se hizo de la noche a la mañana. De hecho, en el privilegio real que el rey siguiente a Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio, le otorga el privilegio real, las normas de funcionamiento, digamos, y las leyes y las costumbres, y los días de feria, en fin, cómo tiene que funcionar la ciudad de Andújar en el año 1224, del 25 al 54, pues, ¿cuánto era? 54 años después, le dice a Andújar que la otorga como ciudad, la muy noble y muy leal ciudad de Andújar y le asigna unos territorios para su economía, pero le asigna Villanueva de la Reina y le asigna La Higuera, pero no Marmolejo, porque sencillamente Marmolejo entonces que todavía no era pueblo. Y estamos hablando del año 1254, de 1225 que pasó a manos cristianas a 1254, 50 años después, todavía no había pueblo aquí. Pero vamos, ya era cristiano y ya se podía vivir aquí. Bueno, pues Marmolejo, esa señal de 54 años después, Marmolejo aún no era tenido como en cuenta como villa, pero administrativamente ya lo era. Administrativamente sí se había creado, no pueblo real, pero pueblo sí administrativo. Eso lo explica muy bien el historiador Terrones Robles en su libro de Vida, Martirio y Milagros de San Eufrasio, patrón de Andújar, cuando dice, situémonos, viene el ejército cristiano de Andújar el día de agosto de 1925 y toma posesión de Marmolejo. Y entonces dice, a partir de ahí, se fueron agregando al dicho castillo, al castillo este de aquí, algunas casas que la ciudad, o digamos las autoridades de Andújar, que eran los dueños, que algunas casas, que la ciudad le dio solares a algunos que quisieron tener allí sus cortijos, labores y sitios para heredamiento. O sea que ya Andújar dijo, ya Marmolejo, no Marmolejo como tal, pero bueno, para entendernos, ese lugar es nuestro, ya podéis, el que quiera puede irse allí y establecerse y cultivar y, en fin, y vivir. Claro, porque llegaron los cristianos y van desplazando poco a poco a los árabes de este territorio y realmente ¿quién ocupaba ese sitio, ese lugar demográfico? ¿Quién lo ocupaba? Ahí es donde está la madre del cordero, porque evidentemente, como he dicho antes, no entraba el ejército por un lado y salían corriendo los moros por otro. Los soldados no salían corriendo, salían a su paso, pero vamos, que se iban. La Reconquista no supuso que una ciudad, a la hora de pasar a manos cristianas, que estaba habitada por árabes, los árabes fueran molestados. Entonces, las comunidades judías, las árabes y los cristianos que poquito a poco iban llegando a esa ciudad convivían perfectamente. Ellos tenían sus intereses, tenían sus barrios, el barrio de los árabes, que todavía lo conocemos por las ciudades típicas de Sevilla, Jaén, Córdoba. Los árabes se quedaban en la judería, que es lo que se llama la judería, que son las calles esas estrechitas, como ellos tienen costumbre de hacer. Los cristianos tenían su barrio y los judíos pues tenían el suyo, aparte de los dineros, claro, que los judíos eran los amos de los bancos. Entonces, esas tres clases sociales, o esos tres grupos, convivían perfectamente, pero no se molestaban, no había recelos de religión ni nada de eso. Lo que hoy podríamos decir que en el pueblo estaban juntos, pero no revueltos. Tengamos en cuenta que cuando los cristianos reconquistaban tierra de los moros, había que traer aquí gente. Entonces, la reconquista implicó también traer gente cristiana de los reinos del norte, de Castilla, Aragón y tal, pasarlo aquí a Andalucía. Y para ello le ofrecían a la gente facilidades para instalarse aquí. Le ofrecían terrenos, le ofrecían rebajas los impuestos, etcétera, para atraer a la gente para ocupar el vacío que iban dejando los árabes. E incluso, además de la ayuda que a ellos le ofrecían, hasta incluso ayuda divina, que es raro, pero también tiene su historia, la ayuda divina, para que vinieran los cristianos a repoblar esto. ¿Qué tiene que ver la divinidad con la reconquista, Paco? Cuéntanos. Pues bastante, porque la gente que pensara venir a repoblar el terreno ganado a los árabes estaba recelosa, evidentemente, por lo cierto y por lo inseguro, pues claro, la reconquista venían los cristianos y echaban a los árabes.
se retiraban los árabes un poquito, pero cuando se rearmaban, venían para acá y echaban a los cristianos. O sea, había una especie de oleaje. Entonces las tierras fronterizas eran tierras inseguras. Entonces cualquiera que viniera a establecerse aquí, pues venía con la mosca detrás de la oreja. Y si los moros me atacan, o sea, que estaba un poquito receloso. Entonces, aparte de esas ayudas, los de la Reconquista, durante los 700 y pico años que duró, se lo montaron muy bien, y fueron estableciendo signos cristianos en las tierras que ellos iban conquistando. Entonces, pueblo que conquistaban, mezquita fuera, iglesia. E incluso, y aquí vamos a entrar ya en un terreno un poquito que no quisiera ser irreverente, pero también iban, a medida que venían avanzando, se iban apareciendo vírgenes. ¿Para qué? Para decirle a los cristianos del norte, oye, bajaros allí abajo, que allí, con la ayuda divina, tenéis seguridad. Y así tenemos que la historia está plagada de apariciones. Ahí tenéis una aparición de la Virgen a Fernando III el Santo. Luego también, la primera Virgen que le ayudó fue a don Pelayo allí en Covadonga. Existe la leyenda de que le ayudó la Virgen. Existe la batalla de Clavijo, el apóstol Santiago, que desde entonces se llama Santiago Matamoros, pues saltó de cortar pescuezos árabes. Entre los apóstoles cortando pescuezos. Bueno, para cruzar de Peñaperro, las tropas el día antes de la batalla de las Navas de Tolosa de 1912, a Fernando III el Santo, como no podía cruzar por los riscos a esos tan encrespados que había, ¿qué hizo? Se le aparece en forma de pastor San Isidro Labrador y le indica el paso de Despeñaperro. Pasa y vence a los árabes. El 7 de agosto, o el 5 de agosto, 5 o 7 de agosto, no recuerdo bien, de 1227, se aparece la Virgen de Linares. Esto se aparece, pongámoslo entre comillas. Por eso decía que no quiero ser irreverente, porque sé lo que... Una semana después de la Virgen de Linares, una semana después se aparece la Morenita. 15 o 20 o 30 años después se aparece la Virgen de Alarilla. O sea que, evidentemente, la divinidad tuvo bastante trabajo durante la Reconquista, no saltaba de subir y bajar. Y es que iban apareciéndose vírgenes por donde ellos iban pasando. Pongamos que esas apariciones eran milagrosas, para que echar un poquito de sentimiento religioso. Pero la realidad y la historia es esa. Y luego también ellos, los reyes, en sueños, he soñado que Dios me ha dicho que tenemos que echar a los árabes y tal, y eso alentaba a los soldados para que lucharan con más fervor. Los famosos sueños del rey Fernando III el Santo en Sevilla, indicándole el camino de la Reconquista. Y luego lo que he dicho ya, la sustitución de la transformación de mezquitas en iglesias católicas para atraer a la gente. Tenemos así, por ejemplo, pues Santa María Magdalena de Jaén, la Mezquita Catedral de Córdoba, que pasó a ser cristiana, Santa María de la Sede de Sevilla, con su famosa Giralda, Santa María la Mayor de Linares, Santa María de Arjona, Santa María la Mayor de Andújar, etcétera, etcétera. Digamos eso, que durante la Reconquista la divinidad tuvo trabajo. ¿La Virgen de la Cabeza también? Las fechas son las que son. Hemos dicho antes que la Virgen de la Cabeza es 2 años y 2 días, exactamente, bueno, según la fecha que se baraja, 2 años y 2 días, es más vieja, es más viejo Marmolejo que la Virgen de la Cabeza. Marmolejo y la Virgen de la Cabeza son del mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la historia de la Virgen de la Cabeza. Aparte de que el aspecto religioso de la aparición, etcétera, etcétera, ahí no vamos a entrar. ¿Y en cuanto al nombre de Marmolejo? Pues Marmolejo, en un principio, como hemos dicho, se llamó Útica, Ucia o Uciesen. Después de unas guerras internas que hubo en tiempos de los romanos, en que el emperador Julio César venció a unos insurgentes que tuvo, muchos pueblos cambiaron de nombre en agradecimiento a Julio César. Entonces Marmolejo pasó a llamarse Virtus Julia. Y después, ya en tiempos de los cristianos, pues aquí tenéis una serie de momentos en que tiene diferentes nombres. La fortaleza de la Marmoleja. Estamos hablando del siglo XV, de 1400 y pico. En el XVII, del lugar del Marmolejo. En el XVIII, la Villa del Mármol. En el XIX, la Villa del Marmolejo. En definitiva, lo que habíamos hablado al principio, todo gira en torno al mármol, que su razón tiene, don Vicente. Sí, lo que pasa es que es
he llegado bastante lejos en esto y he encontrado, Rafa se ríe, el origen exacto del por qué el nombre de Marmolejo. Lo que pasa es que hay una investigación que está ahí a medio pelo, está todavía sin terminar. En una próxima ocasión ya la expondremos y se hará pública. Nos vamos a otra plaza y nos lo cuentas. Eso, ¿vale? nos emplazamos al otro lado. De hecho, la pista que la dio el escritor Antonio Terrones Robles en su obra que ya hemos dicho de la vida de San Eufrasio, cuando dice que y este lugar tomó el nombre de mármol porque en aquel sitio se halló un mármol que pusieron los romanos por señal para volverse cuando hicieron el arrecife tan nombrado, cuando hicieron la Vía Augusta. Cuando hicieron la Vía Augusta los romanos, para algo, y en algún sitio, que ya lo diremos, cuando lo sepamos con seguridad, existió ese mármol. Entonces, estas tierras, pues se conocían como eso, como el lugar del mármol, el pueblo del Marmolejo, porque Marmolejo en realidad existe la palabra. Un marmolejo es una columna pequeña. Bueno, si te parece, hablamos ya del castillo. Vamos al castillo. Venga. Bueno, pues quién no sabe que el castillo estuvo ubicado aquí al lado, en el edificio ese. Y la mayor descripción del castillo nos la da Ximena Jurado, don Martín Ximena Jurado, un clérigo de Villanueva de la Reina, un tío bastante enterado, bastante culto, en su libro Anal Antigüedades del Reino de Jaén. En él, y en esta leyenda, que no la entenderéis, vamos, no la entenderéis porque no la veis, dice lo siguiente: Marmolejo, Útica. El castillo del lugar del Marmolejo es casi cuadrado, con 4 torreoncillos redondos en las 4 esquinas. Al lado veis, ya os he puesto los 4 torreoncillos, para que lo veáis mejor. Y una torre cuadrada alta en medio dentro de la cerca de las murallas. Todo es de piedra. El lienzo oriental y el occidental tiene cada uno 25 pasos, de a 5 tercias de largo. Y los otros 2 lienzos del castillo, el meridional y el septentrional, tienen de largo 22 pasos de los mismos cada uno. Y viene a tener todo de circunferencia, es decir, de perímetro, 94 pasos de a 5 tercias cada paso. Es de la jurisdicción de la ciudad de Andújar, en el Reino y Obispado de Jaén. Está fundado en una vega agua abajo del río y su distancia será como de legua y media a Andújar. Añade, curiosamente, no tiene rastro alguno ni antigüedad romana, está hablando del castillo, gótica ni árabe. La población es de casi 300 casas. En el castillo no hay más que una con la iglesia, que es de San Lorenzo, porque en tal día se ganó a los moros. Y está arrimada a la torre alta, que tiene en el medio. Se ven hoy día ruinas de muchas poblaciones pequeñas alrededor y cerca del castillo del Guadalquivir. Aquí da una descripción bastante completa de cómo era el castillo. Como podemos ver, solo le falta para entenderla interpretar las medidas. Ahí las tenemos. Un paso de a 5 tercias cada uno, de aquellos tiempos, equivale a 1,393 m. Eso quiere decir que el castillo medía 34 metros, 800 por un lado, y 30 metros, 600 por el otro. Lo que da un perímetro de 130 metros cuadrados y una superficie de unos 1.067 metros cuadrados. Para que se hagan ustedes una idea más práctica de cómo era de grande el castillo, digamos que en un campo de fútbol, en el césped, en lo que es el césped donde están los jugadores, ahí cabrían unos 6 castillos, como ese que había ahí atrás, para que tengan una idea práctica de cómo era. ¿Se pueden sacar más detalles de ese dibujo? Muchísimo. Viéndolo con detenimiento y sacando consecuencias lógicas, se puede sacar mucho descubrimiento. Vamos a verlo. Primero era su orientación. Teniendo en cuenta que la que le da Ximena Jurado, vemos como el lienzo de la muralla en el que estaba la entrada, mira hacia el oriente, o sea, hacia el este, más o menos hacia Andújar, ciudad de la que, como hemos dicho, tenía que recibirse el socorro, los soldados, caso de ataque. Ello daría sentido a varias deducciones curiosas. Una, que la primera entrada a Marmolejo, o más exactamente al castillo, fuese por su orientación por el camino del Molino Quemado, el camino que sale enfrente de la Cobasa, que en aquel tiempo, lógicamente, llegaría hasta las puertas del castillo. Dos, que por eso la calle Cruz, la calle de la iglesia, la plaza de la iglesia del ayuntamiento
y la calle esta hospitala que viene hasta aquí abajo están alineadas, siguiendo un trazado recto de dicho camino. Ahí lo veis. No exactamente, pero están alineadas. ¿Por qué? Porque ese era el camino original para llegar a Marmolejo desde Andújar. Tercero, que a la entrada del pueblo, por la calle Nueva, casi con toda seguridad, porque entonces los pueblos, cuando la gente salía al campo a trabajar, para que no le pasara nada en el campo, lo que hacían era rezar y, o sea, encomendarse a lo divino. Por eso todos los pueblos, o por lo menos Marmolejo, si observáis, está rodeado de ermitas. Si tira hacia el pantano tiene el Santo Cristo, si tira hacia el norte tiene la ermita de Santa Ana, que es la del cementerio, por eso se llama el cementerio de Santa Ana, aparte luego de la ermita de Jesús, que es más reciente. Si tiráis para allí, para el otro lado, tenéis la ermita de la calle, de la ermita de San Sebastián, de la calle del Santo, que por eso se llama así. En fin, entonces el pueblo estaba rodeado de lugares religiosos para que la gente al salir rezara y no le pasara nada. Pues por esa misma deducción, al principio de la calle Nueva tendría que haber una cruz, como esta. Esta cruz, la cruz de los Garabatos, que estaba situada, que es una foto real, ahí camino del balneario. Entonces se llama de los Garabatos porque aquí arriba, antes de la cruz, lo que tenía era como una especie de ganchos metálicos en los que se colgaban los despojos de la gente que ajusticiaban. O sea, ahorcaban a uno por judío, por hereje, o por lo que sea, o por pena de muerte, y entonces, no solamente si era lo suficientemente peligroso, y así lo disponía el juez, se cortaba en pedazos, así era la historia, así de cruel era, tenemos que pasarnos a aquellos tiempos, y los despojos se colgaban en los ganchos que había en las partes superiores de las cruces, de estos rollos o de estas picotas, donde también, por cierto, se solía atar al reo y se le sacudía hasta que declarara. O sea que servía como... Lo que pasa es que después ya, con la orientación cristiana que se le dio, ya se le añadió la cruz arriba. Pues entonces, al principio de la calle Nueva, seguramente debió de existir una cruz como esta de los Garabatos, y de ahí el nombre de la calle, Calle Cruz. En base a esta descripción del castillo, seguimos con esto, vemos que tenía una torre, la torre del homenaje, la torre primera, la torre más importante, de la que da 3 datos, que era cuadrada, que era alta y que estaba en el medio. O sea, que no era redonda como los torreones de la esquina, que era más alta que ellos y que no estaba pegado a ellos, a los lienzos de la muralla. También puede verse una cosa curiosa. Ahí, una campana. Eso es una cosa que nos da que pensar que fue, porque los árabes no, eso es un añadido cristiano, evidentemente, porque los árabes no tienen uso de campana. Ellos cuando llega la hora de la oración, como aquí cuando llega la hora de misa, no tocan campana. Allí sale el mujaidín, en lo alto de la torre, en lo alto de la torre más alta de la mezquita, antes a voz y ahora con altavoces, llama a la oración. Es el sustitutivo de la iglesia, de las campanas de la iglesia nuestra. Entonces, eso quiere decir que recién conquistado el castillo, ya pasó a establecerse ahí el punto religioso y por supuesto también la ermita de San Lorenzo. Porque la campana, no olvidemos que también tenía una doble misión. Aparte de indicar el aspecto religioso, lo que hacía era tocar ante el enemigo, ante un fuego, o ante un ataque, o ante un terremoto, en fin, ante una calamidad pública, y aún existe hoy día. Yo lo he oído en mi time, hubo fuego en el pueblo y tocaron las campanas a rebato. Las campanas, con el sonido combinado de 2 campanas, se pueden dar hasta 30 y tantos mensajes. Vísperas, maitines, del mediodía, como el ángelus, por supuesto las misas, por supuesto los entierros. Si es de un hombre, termina con un toque; si es de una mujer, termina con 2 toques; si es de un niño menor que no ha hecho la comunión, son 3 toques; y si es de un niño que ya ha hecho la comunión, son 4 toques, los últimos. O sea que hay una serie de signos para los cuales la campana servía. Y tenemos también, tanto si la campana fue para alarma como posible ataque árabe, como si fue para emitir avisos religiosos, coinciden en el tiempo. Recién conquistado el castillo se puso la campana y la ermita, lo cual quiere decir que la ermita, la primera iglesia de Marmolejo, es del siglo XIII. Otro detalle que también podríamos añadir es que viendo la superficie del castillo,
con la torre del homenaje, que ya ocuparía buena parte, si también tenía una ermita, la ermita tenía que ser muy chica. La ermita de San Lorenzo tenía que ser poco menos que un comedor, una habitación, con una imagen, con una cruz. Y también tenemos aquí otro detalle muy importante, que es el pozo. El pozo es presente en todo. El pozo, que por cierto, ahí tenéis agua hermana de él, y allí al principio de la calle Antonio Machado está el otro pozo, que seguramente, casi con toda seguridad, el del castillo. Ese y el otro eran del mismo acuífero. El pozo era muy importante porque en caso de asedio una persona puede estar hasta 2 meses sin comer, pero sin beber agua no puede estar más de 3 a 5 días. Entonces era muy importante en todos los castillos el pozo. ¿Y cómo se formó el pueblo? Bueno, ¿cómo se formó efectivamente Marmolejo? Pues no hay documentación sobre eso. Para hacer una idea, tengamos que volver a Terrones Robles en su vida de San Eufrasio, que dice que se fueron agregando las casas al castillo cuando la ciudad de Andújar, la autoridad de Andújar, le dieron permiso. Con esto podemos imaginarnos que la forma primitiva del pueblo pues sería esa, alrededor del castillo, y luego se irían añadiendo calles a lo largo de la entrada principal, así que sería más o menos, sospecho que esa sería la forma primitiva de Marmolejo. Como referencia primitiva que tenemos es que en el año 1600, cuando escribió Jimena Jurado esto, el 1600 y pico, 1650 creo, tenía 300 casas. Pero 300 casas no quiere decir 300 casas de obra, sino 300 familias. Porque entonces se hacía el censo por medio de cabezas de familia. O sea, tenía 300 familias. A razón de 3 o 4 miembros, cada familia pues ponía 1000 o 1200 habitantes, tenía en el 1600 y pico. ¿Qué fue al final del castillo? Pues tampoco hay mucha información de ello. Solo siguiendo algunas deducciones lógicas, hay que suponer que tras el abandono por los árabes lo tomaron los cristianos, y cuando los árabes ya se retiraron bastante de Marmolejo, pues entonces ya quedó sin sentido el mantenerlo. Entonces lo abandonaría la guarnición cristiana, se replegaron a sus cuarteles, y el castillo pues quedó ahí como un testigo de tiempos pasados. ¿Y qué es lo que pasa con las cosas pasadas? Con las cosas que se abandonan. Pues que fue motivo de abandono, de expolio y de derrumbe. Esta es la única foto que hay del castillo de Marmolejo. Vamos, por lo menos que yo haya encontrado hasta ahora. Ahí. Esta foto está tomada, creo que de ahí, por la parte de la granja o del Santo Cristo, por ahí debe estar tomada. Y es la única foto en la que se ve el castillo. Este es el mirador que había en la calle Granado. Evidentemente la iglesia. Esto no sé si puede ser la casa del médico, porque esta foto es de 1920 por ahí. La casa del médico Perales. Y aquí la mole esa masa informe que es la del castillo, pero es lo único que se conserva de él. Sí, en cambio, el castillo se derrumbó, pero sí, en cambio, siguió teniendo mucha vigencia la ermita de San Lorenzo. Siguió teniendo mucha devoción. De hecho, tenemos que en el año 1812, que es antes de ayer, en la historia del pueblo, 1812 antes de ayer, todavía hay un vecino que en su testamento, ahí lo tenéis, dice que mi cadáver se ha de sepultar en la ermita del castillo, con entierro de medio acompañamiento, etcétera, etcétera. O sea que en el 1812 todavía había devoción por la ermita de San Lorenzo del Castillo. A pesar de que el castillo ya evidentemente estaba en las últimas, estaba agonizando. Bueno, ¿y la última noticia que hay sobre él? ¿Cuál es? Pues hay 3 y son bastante interesantes. La primera es que en el año 1843 el ayuntamiento, en un pleno que tuvo, se decidió mandar un edicto en el que disponía que se prohibía totalmente coger a los vecinos, exactamente dice, que por medio de edictos se haga notorio que ninguna persona de la clase que fuere extraiga piedras ni materiales de las ruinas del que fue castillo de esta villa, con el fin de conservar, aunque no sea otra cosa que los vestigios de él, con presunción de que al que se aprendiese contraviniendo esta disposición será castigado, etc. O sea, que la gente ya estaba cogiendo piedras del castillo para emplearlas en sus casas. Otros sitios también sospechosos de que tengan piedras del castillo, pues la iglesia de la parroquia, sobre todo en la reforma que tuvo en el año 1899-1900, quizás también la iglesia de Jesús y algunos otros sitios.
Otra es que más mediados ya del siglo XIX el solar del castillo estaba convertido en huerta, ya no había paredes ni había nada, ya estaba convertido en huerta. Y lo había heredado o se había hecho con él la iglesia. Entonces la iglesia, se sabe esto porque hay un contrato de arrendamiento entre la iglesia y un particular en el que la iglesia le arrienda al particular el cultivo de la huerta que estaba en el castillo, que se llamaba huerta iglesaria. Y el último vestigio que tenemos directamente de él es de nuestro querido amigo don Manuel Muñoz López, Manolito Muñoz, que en su libro Historia y Costumbres de Marmolejo, pues nos habla de que cuando él era chico, tendría 8 o 10 años, nació en el 12, por alrededor del año 1920, con 8 años más o menos, por las tardes o cuando fuera se venían de la escuela y se venían a jugar al recreo al solar del castillo. Entonces dice que nos íbamos los de mi edad a dicha huerta para un rato de recreo. Un día recuerdo que uno de los alumnos jugando con otro encontró en un hueco de entre las piedras de dicho muro una enorme llave antiquísima. ¡Qué joya sería! Con muchos adornos. Aquella llave recuerdo que se la mandaron a entregar al maestro y el maestro mandó que se la entregaran al alcalde. No sé lo que pasaría, pero lo que sí sé es que nunca se supo de ella. Este es el último testimonio que hay del castillo. No hay nada más. Unos 10 años después, hacia 1927, el ayuntamiento pues emprendió un ensanche del pueblo en los que construyeron pues toda esta zona donde estamos ahora mismo, la calle Zapatero, toda esta zona, y en ese ensanche es cuando ya se terminó las pocas piedras que quedan del castillo es cuando ya terminaron de perderse. Así que el resumen de la historia del castillo es que lo mismo que hizo el monstruo Saturno, que se comió a su hijo, en este caso, el hijo, que es el pueblo, se comió a Saturno, que era su padre, y el pueblo se comió al castillo. ¿Algo más? Bueno, pues nada más, creo que le hemos dado un repaso bastante extenso, aunque también bastante resumido a la historia de lo que es el pueblo. Una historia que está en los libros, una historia que está también en los romances. A ver si le dan voz. Andando yo por donde tú caminas, voy siempre seguro. Ay, Dios lo quiere, hija mía. Al pueblo este que llegamos de Marmolejo, me han dicho a mí que su gente es muy buena y muy hospitalaria.
en cuanto a los colores, pues no sé lo que son. Hay mucha gente y nos están mirando. Oye, chiquita, ¿y cómo son? Hay de todo. Hombres, mujeres, niños y un poquito. Mira, pues vamos a sacar el pliego, a ver si sacamos unos dinerillos, para no andar con las tripas vacías. ¿Y qué romance va a cantar? Pues mira, ya que estamos aquí en este pueblo, al lado del castillo, cantaremos el del Conde Sisao. El de ese tío Marambo que mató al enamorado. Ese mismo. Mira que me tiene por este pueblo. Anda, ve a por él. El que nos hemos dejado aquí al lado del pozo. El que está liado en una calle. Anda, corre, chiquita, date un salto. Voy corriendo. Ay, gracias a Dios. Un día me arrebataste la visión de poder contemplar toda la grandeza que había creado. Pero sin embargo al otro me devolviste la ilusión, poniendo en mis pasos forma esta carita de ángel. No es mi nieta, lo sé. Y aún recuerdo de hace 10 años cuando me encontré pusiste en el zaguán de las Carmelitas de París. Y desde entonces mi vida y mi alma están ya junto a ella. Ya estoy aquí con el pliego que me ha dicho. La segunda chiquita, te habrás leído el que es, ¿no? Mira que sí ando yo cantando. El romance por un lado. Y los dibujos por otro. Se va más que un lío. Y nos van a tirar tomate y pepino. Que no, abuelo, que me he fijado bien. Que da bien un poquillo y he visto la cara del tío ese, que me da pesadillas cada vez que lo veo. Además, si tuvieran tomate y esas cosas, mejor no lo comemos. Pero qué graciosa es. Y además, que viéndolo así no suena tan mal. Me han dicho a mí que se da una maña para eso de la huerta. Esto es culipardo. Que es un tulipardo, abuelo. Culipardo le dice a los que han nacido aquí. Que nombre más raro. ¿Y por qué se llaman así? No, si ellos no se llaman así, son los de lo que le llaman culipardo. Es una vieja historia. Una historia, como la que tú cantas en tu romance. No, pero perfectamente podríamos hacer uno de ellos. ¿Que te la cuente? Sí, sí, porque como es nueva me gusta. La otra que tú cantas también me gusta. Yo ganas de oírla. Anda, pues siéntate aquí. Mira. Hace muchos años, Marmolejo pertenecía a todos. Y para poder pagar y para poder cultivar y a sus animales, tenían que pagarle a los de todos. Y estaban ya cabreados. Y estaban siempre que si pito, que si flauta, que si cuchatón, que si mirte, que si perro, que si galgo. Total, que cogieron un día y se fueron a ver al mismísimo rey. Se llamaba Carlos, ¿eh? Y le decían el cuarto. Llegaron allí, se pusieron delante de él y dijeron: mire usted, señor majestad, que nosotros de Marmolejo ya no queremos ser matatúas. Nosotros lo que queremos es que lo nuestro sea nuestro y lo de ellos, a ellos. Y vieron dos leones llenos de monedas de oro. Y le dijo el rey: pues bueno, pues vale. Y le dijo a un criado que tenía allí: oye, escribe todo lo que han dicho. Y lo digo yo, ¿eh? Cuidadito. Y cuando se enteraron los de Andorra, pillaron un cabreo que todavía les pasa. Entonces, para decirse los de Marmolejo, para decirle que eran unos porretones, decían que solo tenían un pantalón y que lo utilizaban para todo, y que lo tenían manchado, y que lo tenían rajado, y el culo que lo tenían pardo, es decir, culipardo. Bueno, ¿y qué hicieron los de Marmolejo? Pues nada, devolverle la prisión llamándole jarrica, como diciéndole que se le acabó la presión de Marmolejo, tendrían ellos que ponerse a trabajar y hacer lo único que sabían: botijo, cántaro, pito, jarra, es decir, jarrica. Ah, vale, vale. Bueno, tendríamos
A 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chidas Pinto. Perteneció a un gran señor, algo feudal y algo bruto. Se llamaba Sisebuto y su esposa Leonor. Y Cunejunda su hermana y su madre Berenguela y una prima de su abuela atendía por Mariana. Y su cuñado Vitelio y Cleopatra su tía y su nieta Rosalía y el hijo mayor Rogelio. Era una noche de invierno, noche cruda tenebrosa, noche sombría y espantosa, noche atroz, noche de infierno. Noche fría, noche helada, noche triste, noche oscura, noche llena de amargura, noche infacta, noche airada. En un gótico salón estaba Sisebuto y en un librel seco y enjuto roncaba en el portón. Con quejío latimero el viento fuera silbaba y imponente se escuchaba el ruido del aguacero. Cabalgando en un corcel de color verde botella, raudo como una centella, llegaba al castillo un doncel. Empapada trae la ropa por efecto de la agua, como no lleva paraguas, viene el pobre hecho una sopa. Salta al foso, llega al muro, la poterna está cerrada. Me ha dado Nico mi amada, exclama, vaya un apuro. De pronto algo que resbala, siente sobre su cabeza, extiende el brazo y tropieza con la cuerda de una escala. ¡Ah! Dice con fiero acento. ¡Ah! Vuelva a decir gozoso. ¡Ah! Repite venturoso. ¡Ah! Otra vez ya se está haciendo. Trepa que trepa que trepa, sube que sube que sube. En brazos cae de derrumbe la hija del conde la Pepa. En un lejoso camarín introduce a su adorado y al notar que está mojado lo carguen con serrín. Lisardo, mi bien amado, único ser que yo adoro, el de los cabellos de oro, el de la nariz del cielo. ¿Qué sientes, mi dueño mío? ¿No sientes nada a mi lado? ¿Qué sientes, Lisardo amado? Y él responde, siento frío. ¿Frío has dicho? Eso me espanta. ¿Frío has dicho? Eso me inquieta. No llevarás camiseta, ¿verdad? Pues toma esa manta. Ahora hablemos del cariño, que nuestra alma disloca. Yo te amo como una loca, yo te adoro como un niño. Mi pasión raya locura, si no me quieres, me mato. La mía es un arrebato, si me olvidas, me hago cura. ¿Cura tú? Por Dios bendito, no repitas esa frase. En jamás de los jamases, pues estaría bonito. Hija, soy de Sisebuto, de maravilla. Y aunque es muy arrogante, y aunque es un bruto, y aunque temo sus furores, y aunque sea lo que me exponga, vamos a ocultar nuestros amores. Bien dicho, bien hablado, luchamos aunque se enojen, y si algún día nos cogen, que nos quiten lo bailado. En esto un roco ladrido retumba potente y fiero. Oye, dice el caballero, el perro que me ha olido.
Se abre una puerta excusada y cual terrible huracán. Entra un hombre, luego un can, luego nadie, luego nada. ¡Hija infame!, ruge el conde. ¿Qué haces con este señor? ¿Te has dejado mi honor? ¿Dónde? Y tú, cobarde villano, pático, repara cómo señalo tu cara con los dedos de la mano. Después, sacando un puñal, con un solo golpe de dedo, le enterró el cortante acero junto a la espina dorsal. El joven, naturalmente, se murió como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. También quedó el conde loco de resultas del espanto. Del perro no sabía nada, pero le faltó un poco. De aquel día de horror nadie se volvió a saber del conde, de su mujer, la llamada Leonor, de Cunejunda, su hermana, de su madre Berenguela, de la prima de su abuela, de su cuñado Vitelio, de Cleopatra su tía, de su nieta Rosalía, ni de su chico Rogelio. Y aquí acaba la leyenda, verídica, interesante, romántica, fulminante, estremecedora, horrenda. Que aquel castillo viejo, entre neveces recinto, a 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo. Muy bien, abuelo, lo has hecho muy bien. Ay, no lo voy a hacer bien, hija mía, si he echado los dientes en este oficio. Bueno, y ahora lo que toca es recoger y despedirse. Anda, sí, que eso es lo que hace la gente en su buena educación. Anda, hazlo tú mientras que yo retiro. Señores, bueno, como se llama, mi abuelo y una servidora agradecemos que hayan estado atentos al romance y creemos que les habrá gustado. Y que más, abuelo. Anda, dale las gracias a los que no han comprado los romances. Ah, y eso también, que muchas gracias por habernos comprado el romancito. Y que ya está, y que tengan ustedes una buena noche. Anda, diablillo, nosotros también. Nos iremos y nos acurrucaremos allí junto a la puerta del castillo. Y si viene el conde, No vendrá. seguro. Seguro. Bueno, pero antes contaremos las monedas que tenemos en la lata, para ver si tenemos alguna. Otras veces la lata. De acuerdo, pero antes, toma este medrugo de pan y roe. Y mañana con las claras del día iremos para que no nos pille la calor. Y recuerda, que son jarricas, ¿eh? Pero no se lo vaya a decir a ellos. Vayamos que no nos echen nada en la lata y no nos den nada para comer. Y después de allí te llevaré a una montaña muy alta, donde hay un palacio divino y vive una reina. ¿Una reina? ¿Una reina? Sí, como lo oyes, una reina. Yo nunca he visto una reina de ser alta, guapa y de cabello dorado. Alta, lo que se dice alta, no, algo menos de una vara. Y guapa, según se mire. Y de cabello rizado y rubio nada, ¿eh? Y tiene el cabello más negro que el cisne de la sartén. Y siendo así es reina. De toda la serranía. Y sobre todo, que desde que mataron a su hijo hace muchos siglos, es madre de toda la gente de buena voluntad. ¿Y cómo se llama? María, la Virgen de la Cabeza. La de la medalla que tú llevas al cuello. Esa misma. ¿Y hace milagros? Si se los pide con muy buena voluntad, sí. Y si no, por lo menos intercede ante el Padre Eterno. Pues yo le pediré de rodillas y la junto a Dios que hagan milagros para que puedan ver la plata de la estrella. Ay, hija mía, si yo el azul del cielo y la plata de la estrella lo veo cada vez que toco tu carita de ángel. Y
gota de mi alma baña mi húmedo seco. Abuelo, ¿Qué? nada, que falta Nada, tú insiste, roe que te roe, que cuando hay hambre no hay pan duro, sino dientes blandos. Ahí quedaba esa representación de Mole y Paula, son componentes del grupo Mi Teatro, un texto que ha escrito el que tengo aquí a mi izquierda, a la derecha de ustedes, Paco Pérez. Bueno, Paco, vamos a poner ya el punto final, ¿no? Bien, sí, porque yo creo que ya... Bueno, todavía falta para las 12. Es hora. Ya, como habéis visto, después de esta simpática representación, que le hemos dado un repaso muy resumido, a pesar de la hora y 3/4 que hemos estado hablando de Marmolejo, ha sido muy resumida la historia que hemos dicho de nuestro pueblo y de su castillo. La historia está en los libros y en los archivos históricos, esperando pacientemente que alguien vaya a desempolvarla. Esto que han oído ustedes esta noche y lo que tienen o sabrán otros historiadores locales, mejores que yo, sin duda, es fruto de cientos, de miles, casi diría yo, horas de investigación buscando legajos y buscando documentos que aporten luz sobre la historia de nuestro pueblo. Y lo que hemos dicho, pues cuando ustedes vayan paseando por el pueblo y vean las losas o las piedras esas rojizas o amarillentas de Azucareña, de la iglesia, o vean cuando hagan obra y descubran una pared que creían que era de tapial y sin embargo tiene piedra dentro, o cuando escarben o encuentren piedras de Azucareña, de esas que pertenecieron al castillo, que piensen que seguramente están viendo en cada piedra de esas un fragmento de la historia de Marmolejo, porque esas piedras casi seguro que pertenecieron todas al castillo y a nuestra historia. Nada más. Pues buenas noches y espero que os haya sido de provecho y que os haya gustado esta disertación sobre la historia de Marmolejo. Muchas gracias y buenas noches. También quiere tomar la palabra para crear un titular. Nada, pues yo agradecerte, Paco, la charla que nos has dado, agradecer también al grupo de teatro de Marmolejo esa representación del romance del conde Sisebuto, que sabe nuestro pueblo y el castillo. Y bueno, quería hacerte entrega a ti y al grupo de teatro también de dos azulejos con el escudo de nuestro pueblo y una frase que yo creo que resume el nacimiento de nuestro pueblo, al menos como entidad autónoma. Marmolejo, villa de por sí y sobre sí, desde el 27 de mayo de 1790. Esa es otra, el 27 de mayo del 91, cuando Carlos IV, como ha dicho Bemole, le dijo al criado que